Amigos, muy buenas noches. Esto es Hablemos de Sexo y Cosas Peores, el programa número 1 de la televisión cultural en Querétaro a través de RTQ Televisión, canal 10 de la televisión abierta y en los sistemas de cable en todos los primeros canales entre el 0 y el 100. Ahí estamos a sus órdenes, siempre hablando sobre temas que tienen que ver con la sexualidad humana. Y hoy es un gusto tener en este estudio a una invitada, Dafne Penélope Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Dafne, a ver, platícanos. Antes de iniciar el programa, platicábamos con ella y nos dice que, bueno, pues no es oriunda de Querétaro, ¿saben? Nació en el estado de Aguascalientes. Así es. ¿Y tú te viniste a estudiar aquí a Querétaro? ¿Cómo estuvo la onda? No, yo realmente llegué aquí a los 12 años. Sí. Yo, de hecho, en Aguascalientes casi que nada más nací. Yo crecí en Saltillo, Coahuila. Mi papá es ingeniero mecánico. Entonces, toda la vida, pues, él ha trabajado en la industria, ha trabajado en fábricas. ¿Y se ha movido? Y se ha movido a ciudades industriales. Entonces, yo crecí en Saltillo, Coahuila. Y a los 12 años lo mandaron para acá y consiguió un trabajo acá y nos vinimos toda la familia a vivir acá a Querétaro. ¿Cuántos son, Dafne? En mi familia somos 5, bueno, mis papás y tres hijos. ¿Tú eres el mayor, menor? ¿Tú eres la mayor, menor? Yo soy la mayor. Eres la mayor. La mayor. ¿Y tus hermanos a qué se dedican? Una es fisioterapeuta y la otra es diseñadora gráfica. Dafne es comunicóloga, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Te desempeñaste, me comentabas, hace un tiempo en Tribuna. Sí, bueno, de hecho ahí empecé, como quien dice, a hacer mis pininos periodísticos, como mucha gente aquí en Querétaro. Y posteriormente entré a trabajar a Códice Informativo, que es un portal de noticias. En Códice Informativo llegué a ser editora. Y de hecho, cuando empecé mi proceso de transición, yo estaba trabajando como editora en Códice Informativo. La verdad es que la jefa que yo tuve en aquel entonces, que se llamaba Ana Noriega, ella fue muy comprensiva, me apoyó bastante. Y bueno, yo la verdad me considero muy afortunada de haber podido hacer mi proceso de transición mientras estaba trabajando en una empresa. Ahorita ya no me dedico al periodismo, estoy en otras cosas, pero pues sí estuve ahí en Códice también como 6 años más o menos. Oye, Dafne, a ver, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué te desencantó el periodismo? Ay, pues... Una profesión bonita. Yo ya también tengo como 6 veces que quiero dejarlo y mira, otra vez aquí sigo. Pues es que me salió una oportunidad como de dedicarme a otra cosita que estaba un poco más... pues no lo quiero decir así, pero redituable. Ah, claro, sí, déjenme decirles, déjenme compartirles a nuestros amigos del auditorio que ser periodista es una profesión muy bonita, conoces de muchos temas, conoces a muchísimas personas, a veces hasta te paseas, te dan de comer bien, desayunas y todo el rollo, pero no pagan bien. Exactamente, es una profesión pues muy precaria en México, sí. Peligrosa a veces también. Y pues no sé, yo la verdad es que decidí tomar este camino porque... También el proceso de transición en México es caro. Es una cosa muy cara. Las hormonas, todo eso, que yo apenas voy a empezar el tratamiento hormonal, todavía no estoy en tratamiento hormonal, pero apenas lo voy a empezar. Todo eso es caro, o sea, requiere que ahorres un buen tiempo, porque es ir a ver al endocrinólogo. Si quieres que salga bien, por supuesto, ¿verdad? Porque lo puedes hacer por tu lado, por tu cuenta y arriesgarte. Ok. Pero es jugar con fuego. Dafne, me comentabas, ¿tienes 31 años? Ajá. ¿Cuándo te diste cuenta que no eres la persona que había nacido en este cuerpo? La verdad, a los 12. 12. Como en la pubertad, así, o sea, a mí me generaba mucha angustia, por ejemplo, la cuestión de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? La cuestión del vello corporal, la cuestión del bigote, a mí no me gustaba, o sea, no me veía yo así. De niña como que no lo pensaba mucho, de niña yo sí decía, bueno, soy mis papás, si que soy un niño, pues seguramente soy un niño, ¿no? Y ya, no era muy estereotípicamente masculina, no tenía intereses muy masculinos, eso me trajo muchos problemas en las escuelas desde la primaria, en forma de bullying, cosas así, lo cual es muy común entre las personas transgénero. Y esa parte, ¿cómo la asimilas? ¿Cómo la enfrentas? ¿Cómo la enfrenta tu propia familia? ¿Les dices, saben, están enterados, tenían una idea de que había una situación distinta con respecto a los demás niños contigo? Sí se daban cuenta, ¿sí? Y de repente les molestaba. Me decían cosas así como de... Es que tú tendrías que ser más así y así, porque así son los niños. Claro. Tú eres niño y yo, pues no, pues a mí no me sale, o sea, no me nace, pues. Entonces, cuando llega la pubertad y llega estos cambios en el cuerpo,
para mí fue una cosa horrible, fue así como de no, o sea, no me gusta. Se agudizaron los problemas. Se agudizaron los problemas. Yo me rasuraba, me depilaba a escondidas, hacía cosas así, porque la verdad es que también la cuestión aquí es que mi familia es muy conservadora. Ellos son muy religiosos, católicos. Y pues yo decía, no, mi mamá una vez cuando yo era niña me había regañado porque estábamos jugando mi hermana y yo me vestí porque éramos las comadres, una cosa así, sí. Y yo me puse un vestido y me maquillé y me regañó muy gacho. Yo me acuerdo muy bien de eso, entonces dije, no pueden saber. Pero y yo en esa época también era una persona muy creyente católica. Entonces también yo decía, bueno, es que no me siento así, hay algo mal conmigo. Iba con el padre, me confesaba y le decía, padre, es que ¿qué cree? Y yo a veces quisiera ser mujer. Y me decía, no, eso está horrible, que es un pecado muy horroroso, que si no dejaba de pensar eso no tenía enmienda y no sé qué. Y dije, bueno, ya, no le voy a decir eso al padre, entonces voy a comulgar sin confesar eso. Y en el sermón dice, ¿no? En la homilía, bueno, es que el que comulga sin decir todos los pecados está en pecado mortal y es sacrilegio. Y yo, ay Dios, no sé, o sea... A ver, entonces pongamos en contexto a toda la gente que nos está viendo. Dafne es una mujer trans. Ajá. Que nació con un cuerpo biológico de varón. Masculino. Y que a los 12 años se da cuenta y empieza a enfrentar una serie de dificultades en casa, en la escuela, en su ámbito religioso, y es señalado, ¿sí? Sí, vapuleado. Vapuleada, sí, tanto en la escuela como después en casa. Entonces, lo que pasa es que a mitad de secundaria, yo estudiaba en una escuela, cuando llegamos a Querétaro, en una escuela privada aquí en Querétaro, en una escuela religiosa, donde era muy violenta la cosa. Me dice que queda tiempo todavía. Sí. Y era muy, muy violenta la cuestión ahí porque había muchas diferencias de clase y varias cosas con los niños. Entonces, el bullying llegó a un punto en el que me cambiaron. Mis papás compraron una casa ya por Candiles y ahí cerca hay una secundaria general en la colonia magisterial que se llama la General 8 de la Bandera. Entonces, yo acabé la secundaria ahí en el turno vespertino. Me fue mucho mejor, la verdad. ¿Llegaste a ser golpeada? En la primaria sí. ¿Sí? En la primaria ¿Por tu condición? ¿Por Pues por no ser así como... Por no ser como los demás. Sí. Pero pues ya que me cambiaron a la secundaria 8 aquí en Querétaro, yo dije, bueno, a mí no me van a volver a hacer eso nunca en la vida. Entonces imagínate, entro a esta secundaria general en el turno vespertino, que además era como de chavos más grandes. Sí. Todos los chacalones ahí. Y dije, no, ni madres que me vuelven, perdón la expresión, pero ni madres que me vuelven a hacer eso en mi vida. Entonces empecé a impostar una personalidad más masculina que no era natural para mí, pero era así de sí, aprendí a alburear, por ejemplo. Sí. Y hacía estas cosas. No, como... es que los seres humanos tendremos que siempre que adaptarnos para poder sobrevivir y eso fue lo que hiciste tú, ¿no? Exactamente. Bien, mira, desafortunadamente, Dafne, el tiempo aquí corre muy rápido. Vámonos rapidísimo a un breve corte. Regresamos con más en Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Estamos en Hablemos de Sexo y Cosas Peores, el programa número 1 de la televisión cultural en Querétaro. Estamos a sus órdenes en nuestra página de Facebook, Hablemos de Sexo y Cosas Peores, por supuesto, para cualquier duda, comentario, intercambio de información, por supuesto. Y Bésame Mucho Sex Shop, que ya saben que están ubicadas en Zaragoza número 42A, Interior 1, y en la calle de Allende número 14, planta alta, casi esquina con 16 de septiembre, ambas en el centro de la ciudad de Querétaro. Y seguimos platicando con Dafne. Dafne, nos decías que tuviste una cuestión difícil. Estamos hablando de la trans, de la comunidad trans en este caso, ¿sí? Y tuviste una situación difícil cuando cumples los 2, entras a la secundaria y tienes que, para sobrevivir, pues adoptar una personalidad que no es la tuya. Exactamente. A mí me cambian esa secundaria, a mitad de segundo de secundaria. Yo tenía ya 14, 15 años para entonces. Y entro aquí al turno vespertino. Y me acuerdo más rudo las prisiones que llego y veo todas las bancas rayadas. Y yo así de, ay, güey. Sí. Bueno, ya pues así como que, pues al principio me agarraban también de carrilla porque me albureaban. Y no sabía ni qué onda. Y yo así de, güey, no, es que no me puede volver a pasar lo que me pasaba antes. Entonces me acuerdo que un día, un tipo, estábamos poniendo un adorno, no me acuerdo de qué festividad. Era un adorno patrio, no era la independencia porque era como por primavera, sí. Por ahí del 5 de mayo, una cosa así. Pues poníamos poniendo así como un adorno de papel de China de los colores de la bandera y un compañero me baja el pantalón. Y yo dije, no, a este tipo me lo tengo que madrear.
Sí, claro. Y le dije, no, pues a la salida, en el andador, yo sin haberme peleado nunca en mi vida. Entonces, pues ya nos agarramos a guamazos. Pero antes un amigo de él me dice, no te lo vayas a agarrar a narizazos. Y pues yo soy consciente de que también soy una persona, pues, narizona. Y dije, güey, no, primero tengo que pegarle a este. Entonces no me había peleado en mi vida. Y 2 veces, con 2 personas el mismo día me peleé. El mismo día. Y dije, ya no me volvieron a hacer nada nunca. Claro. Pero dije, esa es la manera de que no te haga nada. Pues vamos a fingir que somos así. A mí no me nacía, no era natural para mí. Soy una persona afortunadamente muy grande físicamente, muy alta. Eso me daba cierta ventaja. Pero no era natural para mí. Yo estaba impostando una personalidad. Entonces de ahí me voy a la prepa, estudié en el CEBETIS, carrera técnica de electrónica, pero me empezaron a gustar más las humanidades, me voy a estudiar además el ambiente de la industria, de la carrera técnica y de todo eso es un ambiente muy masculino, muy de te albureo y muy no sé hostil qué. para ti, ¿no? Ajá, y dije, no me gusta a mí eso, voy a estudiar humanidades, estudio comunicación en la UAC y en ese momento, pues yo para entonces ya a escondidas empezaba a comprar como maquillaje, cosas, digamos, propias del género femenino, ¿no? Ajá, pero lo hacía a escondidas. A escondidas de tu familia, porque entendamos esta parte, vive en una sociedad, una cultura como la nuestra, la mexicana, que seguimos todos, desafortunadamente todavía sin aceptar estas circunstancias, ¿no? Y menos cuando pasa al seno de la familia, una familia conservadora como la que describe Dafne, en la que pues desde que se dieron cuenta de su condición, dijeron, no, esto no está bien, ¿no? Entonces empiezas a tener más dificultades. Sí, de hecho, bueno, yo de haber estudiado en el CEBETIS, en el grupo donde yo estaba, eran 40 hombres y 6 mujeres. Ahora en la universidad es al revés. Sí. La mayoría son mujeres por el perfil de la carrera, supongo. Y te sientes muchísimo más en confianza, como en tu espacio, ¿no? Ajá, yo tenía mi grupito de amigas y me sentía yo. O sea, era una cosa muy rara. Entonces eso empezó a hacer como que se fueran cayendo estas capas de masculinidad que fui como construyendo desde el bullying de la secundaria. Y eventualmente yo dije, güey, es que va a haber un momento en el que yo voy a envejecer. Sí. Y no voy a haber vivido como tú quieres. Vivir. Entonces salí del closet la primera vez en 2012, pero pues no salió bien. Hubo mucha hostilidad de parte de mi familia. Volví al closet otra vez. Intenté incluso llevar una vida como de, porque bueno, yo soy una persona bisexual. Me me atraen hombres y mujeres. Creo que un poquito más los hombres. Pero incluso llegué a decir, bueno, no, voy a intentar ser hombre y hasta hombre heterosexual, ¿no? Claro. O sea, y con novia y esto. Pero pues no funcionó, o sea, no funcionó porque no se me da. Es una cosa que naturalmente no puedo hacer. Es como fingir, como pedirle un pescado que vuele. Y entonces, bueno, llega un punto en 2018 donde una de mis amigas de la universidad, de tribuna justamente, y otras amigas, una de ellas, Pau, a la que le mando un saludo. Les damos un saludo a Pau. A Pau. Por supuesto que sí. Hicimos un fanzine que se llamaba La Niña. Sí. Y lo íbamos a presentar en un lugar que se llamaba Burnout Records, que ya no existe, se convirtió en la CCC. Pero en esa época estaba ahí en la calle de Allende, ahora está en Morelos. Y presentamos ahí el fanzine y dije, bueno, vamos a vestirnos de niñas, ¿no? Para presentar el fanzine La Niña. Y cuando pues yo la verdad es que me produje mucho, le puse mucha salsa a mis tacos con mi traje. Y otra amiga que se llama Alexa, que era de tribuna, me dijo, oye, y ella no sabía que yo había ya salido del closet, no sabía nada ella de esto. Me dice, oye, ¿no has pensado que a lo mejor tú podrías ser una persona trans? Y en ese momento, la verdad es que se me iluminó así algo adentro, porque ella no sabía. Te llegó la información de donde debía en el momento justo y entonces decidiste que tenías que hacer un cambio radical en tu vida, ¿no? Sí, y como yo ya no vivía con mis papás, yo ya vivía por mi cuenta. Dije, no, pues ¿sabes qué? Voy a empezar el proceso de transición. Y afortunadamente tenía este trabajo en Códice donde me apoyaron mucho. Mi jefa de todos me apoyó mucho. Y empecé a transicionar socialmente. Yo llevo 4 años que vivo 24/7 así como vengo aquí. Y lo único que me falta es la parte de las hormonas, pero eso es porque es muy complicado conseguir en México un buen tratamiento hormonal. En parte porque, bueno, hay gratis en la Ciudad de México, si vas a Clínica Condesa y todo eso,
pero es una lista de espera muy larga y además hay que vivir allá. Sí, para cuando cualquier tipo de apoyo de estos de tipo gubernamental, ya sea de los municipios o del estado, tienes que radicar, tienes que demostrar que estás viviendo ahí, que ahí trabajas, que ahí haces tu vida. Y no te lo niegan porque es una cuestión también de salud, que se está tomando ya como parte de la salud pública. No te lo van a negar, pero sí te van a poner en una lista de espera que va a ser muy fastidioso. Sí. Me gustaría que nos explicaras, Dafne, qué significa, qué es el proceso trans, qué significa, qué hay que hacer porque ya nos dijiste, te consideras una persona bisexual, que te gustan, te llama la atención hombres y mujeres, pero ¿qué significa? Porque es una cuestión aparte, ser trans. Ser trans significa simplemente que tu identidad de género, o sea, la forma en la que te percibes, no es acorde a la que te percibe socialmente la gente. O sea, la gente a lo mejor te ve y dice, es que es hombre, es que es mujer, pero tú no te sientes así. Por las cuestiones biológicas, ¿no? Ajá. Sí. Tú no te sientes así, o sea, no te sientes así. Tu cerebro te dice que no es el cuerpo ese que tienes y que tú eres del otro género o de ningún género, porque también está la posibilidad de ser persona no binaria o de ser persona bigénero o agénero incluso, que son como pues nuevas formas de nombrarse que han aparecido recientemente o se han visibilizado recientemente. Y pues tiene que ver con eso, como con la cuestión de que tú no te identificas con el género que socialmente se te asigna al nacer. Eso es ser trans. Ahora, el proceso de transición pues empieza... Sí, dame un segundito, vámonos rápidamente a un corte para regresar y hablar sobre el proceso de transición y qué significan esos pasos, porque son varios los que tienes que dar para poder lograr hasta dónde quieres llegar, ¿no? Muy bien. Vamos. Sí. Estamos de regreso y hablemos de sexo y cosas peores. Estamos hablando con Dafne y en este momento, para no obviar, no comernos más tiempo, va a hablar sobre qué es la transición, qué es esta transición. Por favor, Dafne, adelante. Bueno, el proceso de transición básicamente consiste en asumir el género con el que te identificas. Empieza cuando hay la transición social, que es básicamente pues este proceso de empezar a vestirte con la ropa correspondiente al género con el que te identificas, etcétera, empezar a vivir de esa manera públicamente, que eso es lo que yo llevo haciendo ya 4 años, y posteriormente viene el proceso de transición médica. La transición médica básicamente son las hormonas, ¿sí? Que es una terapia que hace que desarrolles caracteres sexuales secundarios del sexo con el que te identificas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, tomamos estrógenos y tomamos bloqueadores de testosterona, que lo que hacen es que eliminan la acción de la testosterona. Por ejemplo, si estamos quedándonos sin cabello, nos vuelve a crecer el cabello. También se nos desarrollan caracteres sexuales secundarios, nos crece el busto, se nos redistribuye la grasa corporal, el vello corporal se hace más delgado. Lo único que no cambia, lamentablemente, es la voz, porque la voz es algo que tiene que ver con las cuerdas vocales, que desde la adolescencia ya quedan como fijas, pero todo lo demás sí cambia. En el caso de los hombres trans, lo que pasa pues es que ellos toman testosterona y toman bloqueadores de estrógenos, y a ellos, por ejemplo, hay casos de hombres trans a los que les crece barba y bigote a los 6 meses está de tratamiento, y tú ves la foto del señor, del chavo, y dices, no me puedo imaginar que este señor haya nacido pues con vulva, porque tú lo ves y ves a un señor así bigotón y barbón y hasta ponchado. Y en el caso tuyo, que es particular, que es al revés, te tarda más en quitarse el vello. Sí, el vello se debilita mucho. Se debilita mucho, pero no se cae completamente. No se cae completamente, pero por ejemplo sí tarda más en volver a crecer. Por eso es un poco más compleja la transición, no se debería decir así, pero hombre-mujer, porque los caracteres sexuales secundarios masculinos son muy difíciles de trabajar. Hay cuestiones como el vello, que pues la neta, la mejor forma de quitárselo es con un láser o con electrólisis. Luego está también el tema de los músculos y los huesos, que tampoco pues ya no cambia, la estructura ósea se queda como está, pero la grasa sí se redistribuye. Los senos sí te crecen, también los glúteos, la cara sí te hace más fina también, la piel sí te hace más fina, y también si te estás perdiendo el cabello, dejas de perderlo y a ver, hasta te vuelve a crecer.
¿Y en este momento tú estás en un tratamiento de ese tipo? Apenas lo voy a Apenas empezar. vas a iniciar. ¿Cuáles son las razones por las que apenas lo vas a iniciar? La verdad es que buena parte fue por una cuestión familiar también. Acaba de fallecer recientemente mi abuelo materno, a quien yo quise mucho y fui muy cercana. Y yo, la verdad, él nunca supo que yo era trans. Nunca supo que yo era trans porque pues él también era un hombre muy conservador, muy católico. Él era de San Juan de los Lagos, Jalisco, entonces nada más imagínese. Pero una razón era esa, pero también es porque yo, la verdad, quería informarme y tener como la mejor opción posible para el tratamiento porque es muy riesgoso hacer ese tratamiento sin un seguimiento endocrinológico. Si no estás yendo a endocrinólogo y lo haces tú por tu cuenta, pues es muy probable que te descompenses, es muy probable también que el cuerpo se desbalance. Entonces Y al rato tengas afectes tu tiroides. No tanto la tiroides, más bien como el hígado, los riñones, el corazón. Entonces por eso yo preferí esperar a tener dinero para hacerlo con endocrinólogo. También no lo quise hacer en el sector público porque es muy complicado, es muy tardado y además luego te tratan mal. Entonces, ¿te tratan mal? ¿Sigue habiendo esa? En el sector público sí, en el seguro sí. En la clínica Condesa en México no, porque ahí sí está capacitado el personal, pero como decía, tienes que vivir allá, etcétera, etcétera. Sí. Pero aquí en Querétaro, por ejemplo, o en provincia en general, pues sí tienes que preferentemente ir con un privado que esté capacitado en esos temas. Y bueno, y por otra parte también esto, yo ahorita estoy en un proceso, por ejemplo, también de como consecuencia de la disforia de género, que es esta incongruencia entre el género con el que naces y el que te identificas. Pues a veces muchas personas desarrollamos adicciones y comportamientos autodestructivos. Yo tuve una adicción muy fuerte al alcohol toda la década pasada y ahorita ya salí de ahí, ya estoy saliendo de ahí, pero eso pues es necesario para poder tomar hormonas. Tienes que dejarlo, tienes que estar, digamos, sobrio y sano, ¿no? O sea, limpio en todo tu biología para que puedas ingresar con esas circunstancias. Yo quiero hacerte una pregunta en ese sentido. Luego viene, en esta concepción de la transexualidad, también vendría una operación en la cual te pudieras extirpar los genitales masculinos. ¿Es esa parte también? ¿O es una etapa también? ¿O no? No es necesario. Puedes prescindir de eso. La verdad es que hay quienes sí tenemos mucha disforia en ese sentido y no nos gusta. Yo, por ejemplo, voy a confesar algo muy fuerte. Adelante. Yo a los 13 años intenté cortarme los genitales. No lo hice nada más porque de pura chiripa me cacharon. Pero sí, o sea, no lo sentía como parte de mi cuerpo. Y a la fecha me cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero no todo mundo lo quiere hacer y está bien. Hay gente que se queda como está y sigue siendo una persona trans válida. Ya, esa es una de las cuestiones que hay que tener mucho en cuenta, que entonces acabamos de escuchar a Dafne lo que nos platica. Tienes muchísimos problemas a lo largo de tu vida, has acumulado, que te llegaron a provocar un trastorno en la forma de beber, que después puede ser contraproducente si quieres entablar una transformación como la estás haciendo tú. Y también llegan cuestiones pues difíciles de enfrentar, como esa cuestión de que te quisiste mutilar sin ningún conocimiento, sin ningún tipo de que pudo costarte incluso la vida, ¿no? Sí, afortunadamente no lo hice. Pues qué bueno que no lo hiciste. Bueno. Mira, Dafne, me gustaría que le explicaras al público que nos está viendo, que nos ve aquí, cómo es vivir como tú, ya para despedirnos. Ya lo demás que habíamos platicado antes, la verdad es que está muy interesante tu tema y es mejor hablar sobre las personas como tú. ¿Qué le dirías a esta gente que está en una circunstancia como la tuya, de acuerdo a lo que ya viviste y nos expusiste aquí? ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar esta parte? Pues yo les diría que no se rindan. Vivan una vida lo más normal posible. Eso es posible, es perfectamente posible. Afortunadamente la sociedad es muchísimo más abierta hoy que en otros tiempos. Hay que aprovechar eso lo más que podamos. Hay que tener cuidado porque sigue habiendo muchos discursos de odio de repente contra nosotros que vienen de la desinformación. Yo ahorita colaboro con una organización que se llama Comité Transmarica Vilencha, donde lo que tratamos de hacer es dar educación a las personas en ese sentido para que sepan un poco más sobre cómo se viven estas realidades, etcétera, para que entiendan que no somos una ideología, no tenemos una agenda
O sea, mis papás eran catequistas, son catequistas y dan pláticas prematrimoniales en la parroquia de la Sagrada Familia. O sea, y yo salí así. Sí, Es como, güey. no, nada que ver una cosa con la otra. Ajá. Pues, Dafne, un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por proporcionar la información, por abrirte aquí en este programa Hablemos de Sexo y Cosas Peores y por el mensaje que le has dejado a nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente oportunidad A ustedes. en Hablemos de Sexo y Cosas Peores.